bueno es poder estar con ustedes una vez más en este conversatorio de edificación. Y la idea nuestra, amados, según la guianza que hemos recibido de Dios, es traer temas que regularmente hemos entendido con cierto engaño, con cierta tradición mezclada, y traer a la luz la verdad bíblica. ¿Qué nos dice el Señor? Porque hay muchas personas, así como estamos hablando hace un momentico, que quizás no se acercan más al Señor porque escuchan cosas, ven cosas que realmente sienten que eso no puede ser de Dios y al efecto no son de Dios. Entonces vamos a tratar temas de este tipo para que nosotros podamos entender el corazón del Señor, el pensamiento de Dios y poder discernir qué sí es de Él y definitivamente qué no lo es. Por eso queremos traer hoy el tema de lo que ha sido el Evangelio de la Prosperidad. Ciertamente hemos visto que muchos pastores que lo ponían por obra, pues se han arrepentido y han dado declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, esa semilla ha quedado dentro de mucho pueblo de Dios y aunque quizás hayan escuchado que se ha pedido perdón, esa esencia de entender que hay un intercambio con Dios para nuestro beneficio ha quedado permeada en algunas de las doctrinas, en algunas de las prácticas de muchos. Entonces es por esto que, según las Escrituras, queremos hablarle al respecto. Me acompañan hoy de Casa de Efraín el pastor David, el pastor Rafael, nuestro hermano Edwin, y estamos listos para traer luz a sus mentes, a sus corazones y a sus familias, porque, amados, Dios es un Dios de familia. Y esto se trata de que nosotros podamos reproducirlo en nuestras generaciones de una forma correcta, con una palabra pura, con una palabra que cargue el peso de Dios y la esencia de lo que escrito está. Y, amados, yo pienso que el hecho de el pensar, valga la redundancia, que hay una fe que depende de mí, una fe que me trabaja a mí, que yo tengo que manifestarla con mi palabra, con mi mente, ha hecho muchísimo daño y creo que es la base de todo lo que ha sido el Evangelio de la Prosperidad. Así ¿Qué es. ustedes piensan al respecto? Yo pienso, pastora, que ese es el inicio, porque cuando uno comienza a tomar, digamos, esa responsabilidad de si yo creo pasa, entonces se supone que hay un poder en mí. Y ese poder entonces se puede medir. Por lo tanto, yo puedo tener mucho, puedo tener poco, puedo hacer cosas en lugar de... Y si hay cosas que no pasan en mi vida, que también hablaremos de eso, de ese daño que también se ha hecho, que cuando no pasan cosas que simplemente son la voluntad de Dios, entonces ha sido porque te falta una medida de fe. Wow. Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, eso es engañoso, eso es peligroso y puede ponerlo incluso en conflicto con Dios o alejarnos de Dios simplemente por Dios hacer su voluntad. Porque cuando uno tiene ese poder, ¿verdad? Y me falló el poder porque no pude, porque no tuve, tengo que hacer más cosas para tener más, ¿verdad? Entonces ya se distorsiona la relación que uno tiene con Dios y entonces se daña como ese proceso porque ahora depende de mí. O sea, Dios lo hace, pero depende de si yo creo y en la medida en la que yo crea. Tú sabes la persona que yo he oído decir, pero es que tú no tienes fe. Por eso es que no ha pasado, no ha sucedido. Exacto. Tiene que tener fe. Sí, y eso es muy interesante, esa parte que dice el pastor David. Y algo que va en esa misma línea es que eso inclusive puede ser tan peligroso porque puede generar en que depende de mí, no de Dios, no de la voluntad, como decía bien el pastor. O sea, de mi esfuerzo, el que yo sea rico, el que yo sea pobre, el que yo sea esto, pero depende de mí, no de él. Entonces ahí puede mezclarse esa confusión y fácilmente decir, no, yo dependo de lo que yo pueda hacer, no de lo que Dios determine para mí. Y tú sabes que eso origina una independencia de Dios, porque entonces se traslada el sujeto, o sea, no está en Dios, sino está en mí, en la persona. Entonces eso es un tema muy delicado que ha hecho muchísimo daño dentro del pueblo de Dios. Claro, esa confesión positiva, ese positivismo de que si yo lo pienso, pues yo lo traigo. Piensa en cosas grandes y lo obtiene. Sí, entonces el creyente se le ha puesto en su mente de que si él lo piensa, si él lo cree y lo confiesa con su boca, lo declara, pues lo obtiene. Ahí viene lo que son los famosos decretos, las famosas declaraciones, que realmente nosotros no estamos en contra de que nosotros declaremos lo que Dios dice, porque para eso estamos llamados. O sea, ante una situación uno va a aconsejar, a fortalecer a los demás a través del decreto de Dios. Escrito está. Dios dice esto y lo otro. Pero no estamos hablando de esa línea, sino de otra
que realmente se mezcla con el hinduismo, se mezcla con la nueva era y con otras doctrinas que son doctrinas engañosas, que son doctrinas que se originan en el ocultismo, que no tienen nada que ver con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una mezcla de palabra de Dios con doctrinas totalmente erradas que no tienen nada que ver con Él. Entonces, yo quiero sanarme, por ejemplo, Sí. yo decreto que yo estoy sana. Exacto. Entonces ahí estamos invalidando que Dios es el sanador y que si Él quiere te sana y si no quiere no te sana, porque aquí todo trata de propósito. Claro, uno es pro vida, la Torá, el Evangelio es pro vida. Entonces nosotros siempre vamos a orar para que haya vida, para que haya sanidad, Así es. porque entendemos que Dios siempre está por la vida. Así es. Pero ¿qué sucede? Que dependiendo el propósito que el Señor tenga con nuestras vidas, con una persona por la cual estemos orando, se va a hacer una cosa o la otra. No porque yo tenga fe, porque yo tenga el pensamiento positivo y declare que la Así persona es. es sana, la persona va a ser sana. No. Entonces yo estoy quitando de la ecuación a Dios y poniéndome a mí. Entonces eso levanta la carne, levanta el yo, y por eso también vemos cómo hay tanto orgullo dentro del pueblo de Dios. Así es. Ahí no se va a ver el poder del Ruach. Exacto. Ese poder del Espíritu, ¿quién es que obra en uno? Si no va a ser mi poder. Yo tengo más fe que tú, por lo Exacto, tanto yo puedo exactamente. obtener. Entonces, esta doctrina me habla a mí de prosperidad, de que seamos prósperos materialmente, prósperos de salud, bienestar. O sea, que se ve en esa figura en que si eres pobre o estás enfermo, entonces estás en pecado, no estás con Dios porque estás mal. Pero si yo tengo bonanza y estoy bien, pues yo estoy con Dios. Y eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Y un elemento muy importante a destacar aquí es que se enfoca la prosperidad, esta prosperidad que se predica bastante, se enfoca en lo económico. O sea, es una prosperidad que no engloba lo que es prosperidad en términos bíblicos, que no es prosperidad en bendición, en talento, en dones, sino es algo con el enfoque excesivo en lo que es la parte económica, en lo que es la material. parte material. ¿Tú te imaginas cómo se tiene que sentir ante este Wow. cuadro una persona que no tiene los recursos? Exacto. ¿Qué dijo Yeshua? Los pobres siempre estarán entre vosotros. Sí. Entonces tenemos que cambiar la mente, ¿entiendes? Totalmente. Porque eso de que, bueno, es verdad, hay una ley, como tú siembras, tú vas a cosechar. Pero ¿qué pasa? Eso está fuera de contexto. Si yo entiendo que yo tengo que sembrar, mira, yo he sí, visto claro. personas, amados, Claro. que van y extrayan dinero frente a los sí, pies sí, de sí. un predicador. Siembro en esa palabra. Sí, sí, sí. Entonces, son cosas que realmente tú no la ves en las escrituras, son cosas emocionales de hombre, quizás no con mala intención, pero errados bíblicamente. Entonces, una persona que ve eso puede espantarse y salir Así es. huyendo y dice, ¿qué es esto? Esto es un circo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a poner en prácticas cosas que no son escriturales. Por ejemplo, he visto muchas personas pacta con Dios. ¿Quiénes somos nosotros para pactar con Dios? Cuando se hace un pacto se hace entre iguales, con condiciones Con que condiciones. están Efectivamente. equilibradas, en el mismo nivel. Efectivamente. Entonces Dios es Dios, amados, el creador de los cielos y de la tierra. Así es. El Señor nos va a bendecir porque es su voluntad. Así Nos es. va a sanar si Él entiende que eso es parte de nuestro propósito. Nos va a proveer en la medida que Él quiera por el propósito que tiene con Así una es, vida. así es. Pero no necesariamente nosotros vamos a sembrar y vamos a tener Así es. que ser ricos, que ser adinerados. Y miren cómo ministros de Dios, vamos a decir, ¿verdad? Se han ido a un extremo totalmente exagerado. Porque tampoco la Biblia nos dice que que es malo tener dinero. No estamos diciendo eso. Así es. Es que si Dios quiere, te bendice. Si Así Él es, quiere. así es. Pero no que obligado, que es un derecho que tú adquiriste Así por ser es. hijo, que tú tienes que tener Claro. salud, que tú O sea, tienes que y tener que si dinero. no tienes dinero, entonces tú estás mal, uno está caminando con Dios, no tiene salud, está enfermo, está en pecado, y el que está en bonanza, ¿cuánta gente no tiene dinero y no tiene a Dios? ¿Cuántas personas? Eso Bastante. Entonces, porque aquel es pobre, no tiene nada, entonces ese está en el infierno. ¿Tú sabes qué pasa? Que se busca la recompensa terrenal. Así Es que tenemos los ojos puestos Puesto. en las cosas que perecen. Exactamente. Cuando hay una orden dada de Dios. O sea, puestos los ojos en Yeshua, mirando lo que no se ve. Y cuando la palabra nos habla, según la mente escritural, de poner la mirada, es de observa, sigue, haz, ese sea tu objetivo, aquellas cosas
que no vemos, que no son terrenales, porque ¿de qué nos vale buscar tanta recompensa? O sea, hemos traído el evangelio, traído el reino a lo perecedero, y así no es, Así es, amados. así es, Esto se trata así de es. una eternidad. Entonces, cuando el Señor nos habla, por ejemplo, si tú me obedeces, las bendiciones te van a perseguir. Ok, bendición. Bendición es una palabra que en primera instancia nos está hablando de que dinero. muchos serán injertados. Nos habla de que vamos a cumplir el propósito en esta tierra, vamos a completar la misión que Dios nos dio. Así es. Y sobre todo nos está hablando de ese propósito eterno. Claro. Exactamente. No podemos cualquierizar lo eterno, Exacto. limitándolo a este mundo que es efímero, momentáneo, donde nosotros somos extranjeros y peregrinos. No, y O sea, como no tiene sentido. usted menciona algo, hay una condición previa a esa bendición que te persiga. Si obedece mi palabra, si anda en mi palabra, Así si es. tú vives en mi palabra, o sea, te persigue. Entonces hay una condición previa para que esas bendiciones, como usted dice, que es una injerción, pero el que tiene el corazón dañado, que está pensando en lo material y no tiene tesoro en los cielos, sino en la tierra, inmediatamente piensa en dinero. Si yo te digo a ti, te voy a bendecir, ya tú dices, voy a tener dinero. Claro. Nadie dice, Me va a dar algo, me va a Sí, regalar sí, algo. sí. Hay algo material por algo medio. material, pero uno no piensa inmediatamente, el Señor me va a bendecir porque de ahora mis dones espirituales se van a activar y yo podré tener dones de sanidad y el don de servicio. No, lo que está pensando es, tú vas a ser próspero. Entonces, esta doctrina se habla mucho de próspero, pero no lo habla de una prosperidad espiritual. El hombre que quiere que también prospere en todo. Y se basa mucho en el versículo que dice que así como prospere en todo, prospere en todas las cosas, que tenga bienestar y que prospere tu alma. Entonces se basa en eso como, no, sí, pero tú tienes que prosperar tu alma. También tienes que prosperarla. No puede ser que tú tengas un nivel de mucho dinero y entonces a nivel espiritual tú estás cero. Claro. O sea, Y es algo muy importante porque la pastora dijo algo muy sumamente interesante, de que lo primero de la bendición es lo espiritual. Y eso incluso lo podemos nosotros enlazar a lo que dijo en la palabra Yeshua, buscar primero Exacto. el reino de Dios y su justicia. O sea, las primeras bendiciones que nosotros podemos recibir por la obediencia serían las bendiciones espirituales. Así es. Luego, entonces, podrían añadirse ya las materiales. Entonces, es sumamente Claro, interesante esa parte. sabiendo que siempre el Señor nos va a dar techo, nos va a dar alimento, nos va a dar las necesidades básicas porque somos sus hijos. Claro. Y Porque somos como usted decía, eso es para sustentar la vida. para también. sustentar Claro, la vida, claro. correcto. Y si en el camino el Señor quiere darnos más, excelente, perfecto, porque el Señor no quiere que tú estés pasando trabajo todo el tiempo. No, llega un momento de estabilidad, Claro. llega un momento donde el Señor va a abrirte puertas, claro que sí, porque Él quiere ver sus hijos bien, Él quiere ver sus hijos tranquilos, pero todo depende de Él, en De el Él. tiempo de Él, señaló, Exacto. señores, miren. Cuando el Señor quiere bendecirnos de alguna manera, si vamos a hablar de lo material, vamos a Exacto, circunscribirnos exacto. en Sí, lo lo material. material. Él tiene su tiempo. Y cuando llegó el tiempo de Él, rompiendo la lógica, dejando a un lado todo razonamiento humano, por encima de uno lo hace. Claro. Cuando tú dices, pero ¿y cómo fue? Yo no lo puedo entender. Así Es que es. yo no entiendo que Así humanamente mismo. esto era imposible. Ah, pero Él lo hizo posible Exacto. porque era su voluntad para ese momento. Para ese momento. Él tiene su Exactamente. tiempo para todo. Por eso nosotros podemos estar tranquilos, vivir sobre su soberanía. Ah, pero cuando se levanta un pueblo, este es mi derecho. Yo tengo derecho a, y yo declaro que yo voy a tener tal cosa, y yo declaro, y con el poder de la mente, yo visualizo en mi mente lo que yo quiero, para que entonces suceda, wow, esas son doctrinas satánicas, Señor, el misticismo, Y yo creo que todo hay lo algo, que es pastora, eso. que incluso a los discípulos cuando estaban con el maestro le preguntaban cuando veían con ojos materiales, ¿verdad? Con lo que estaba delante de ellos. Veían a un enfermo y le preguntaban, maestro, ¿quién pecó? Ah, sí. ¿Él o sus padres? Porque tenía que ser algo que le falló. Algo pasó. Sí, Algo, o sea, Sí. no podía ser que era la voluntad de Dios. Y cuando uno lo piensa de esa manera, yo creo que puede entrar en peligro, en juego, una cualidad que se supone que los que somos hijos de Dios reconocemos en Dios, que es que Dios es soberano. Entonces, pactar, declarar, forzar el brazo, es ir en contra de la soberanía, porque la soberanía es lo que Dios diga. Cuando Él quiera. Cuando Él quiera, Él quiera. como Él quiera, si Él quiere. Puede ser la respuesta sí, gloria a Dios.
Pero si fuese no, siendo su voluntad, pues entonces gloria a Dios. Entonces cuando uno quiere pactar, uno quiere o adelantar el tiempo, romper el tiempo de romperlo para que sea en mi momento, para que sea lo que yo quiero y, importante, para que sea lo terrenal. Así es. Porque también cuando uno leía, y el pastor Rafael ha predicado varias veces sobre eso, Asaf también tenía cubierto lo del reino y se comenzó a preocupar por las añadiduras y tuvo que entrar otra vez en razón. Porque también puede pasar que uno, o sea, que las bendiciones estén espirituales, pero uno se desvíe o se comienza a preocupar de más porque no llegan las ve el progreso de los otros. Y entonces No, y que eso genera eso mismo es parte de una rebeldía también, porque es lo que yo entiendo y lo que yo quiero, no la voluntad que el Eterno desea en mi vida. O sea, el orgullo espiritual. Eso me viene a la memoria el momento en que el pueblo también de Israel, en el proceso del desierto, se quejaba bastante porque quería lo que ellos deseaban en su corazón y lo querían ya, y lo querían de tal forma, y lo querían esto, y queja constante. Y es un paralelismo, para mí yo lo veo como algo similar a lo que es esto. Es una rebeldía a lo que no, yo quiero y lo quiero ya, y quiero esto, y quiero mi voluntad, y con mi propio esfuerzo. O sea, es algo... que en verdad está saliendo lo que uno tiene en su corazón, lo que uno desea. ¿Tú quieres tesoros en la tierra o tesoros en los cielos? Entonces, cuando uno se acerca y pide en oración al Señor, diciendo, yo quiero ser prosperado espiritualmente, yo quiero ser prosperado económicamente, ¿para qué? Para ayudar al pobre, para ayudar al necesitado. ¿Para qué quiero ser prosperado? Porque quiero comprar un autobús para yo trasladar a los hermanos pobres a la iglesia. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la intención? ¿Quiero dinero para qué? Para entonces yo presentarme en una valla grande, el pastor fulano, mira qué próspero está, porque es un hombre de Dios, es un hombre de Dios. Y los hermanos, entonces los hermanos dicen, yo quiero ser igual a ese pastor y ser próspero también. Entonces son doctrinas que se ven también en tendencias de mercadológica, en donde te dicen, donde te presentan, tú vendes este producto y mira cómo fulano tiene yate, cómo tiene casa, mansiones, así también ustedes pueden estar. Y esto no es el reino, eso no está hablando del reino. Pídeme que yo te daré. Pídeme que yo te daré. Y toman ese versículo cuando ignoran todo lo de atrás. Porque el Señor nos está diciendo, cuando tenemos un corazón conforme a Él, vamos a empezar o sea, que está siendo conformado a su corazón, porque esto es constante hasta que Él vuelva. Entonces nosotros, ¿qué va a suceder? Que las peticiones que van a salir del corazón son las eternas, son las que Él quiere que nosotros estemos pidiendo. Entonces, es como un círculo. Vamos a entender que lo natural es añadidura y no tenemos ni que preocuparnos por eso, porque cuando el Señor te quiera dar un carro, Él te lo va a dar. Cuando el Señor quiera aumentar tu poder adquisitivo, lo va a aumentar. Así es. Pero nosotros estamos ocupados en lo eterno, buscando primero de su reino y de obedecerlo y mostrar el testimonio de Yeshua donde quiera que estemos. Entonces Él va añadiendo. Así pero, ¿qué pasa? Que cuando predicamos un evangelio de ora por lo material, pide lo material, entonces nos estamos desvirtuando del propósito de Dios, amados. Estamos invalidando lo que es la esencia del corazón de Dios y del evangelio, definitivamente. Así es. En el siguiente capítulo. Nosotros debemos reconocer que tener una fidelidad o poner la fidelidad en el Eterno, en Dios, no garantiza que nos vamos a vivir una vida sin problemas, sin tribulaciones. Y eso es lo que vende eso. Entonces, ahora, ¿qué sí garantiza? Bueno, que en medio de esas tribulaciones o en medio de esa escasez, nosotros vamos a tener una vida en shalom. Y algo que nos enseñó Yeshua, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que tengan descanso. Entonces, esta doctrina está mostrando entonces a un hombre fuerte, a un hombre grande, un hombre con poder, un hombre con riqueza, no al manso y al humilde de corazón. Que también hay unas corrientes que no son religiosas per se, pero que tienen que ver con declarar, con la palabra positiva, con hacer mapa de sueños. Cuando uno ve que se están mezclando esas cosas en las iglesias, en los mensajes que se predican desde los púlpitos, uno dice, wow, pero hay una mezcla extraña porque ese Dios no es el Dios de las Escrituras. Tenemos que entender que Él ve hasta el final de nuestros días y que Él sabe lo que permite y lo que no permite. El tiempo de espera que tenemos que pasar para poder ver hacerse realidad los sueños que tenemos delante de Él y que Él quiere que nosotros lo veamos también suceder, pero en su tiempo, a su manera. Entonces vamos a rendir todo nuestro ser a Él
a morir al yo, morir a la carne y entender que no se trata de nosotros, que se trata de su fidelidad.